aprender a buscar te sirve para poder contestar preguntas. Muchas veces ya existen las respuestas y no es, y tú piensas que no, y a lo mejor estás haciendo un protocolo de algo que crees que nadie ha descrito y resulta ser que sí, solo que no supiste cómo o dónde buscar. Entonces, parece una bobada, parece que es intuitivo buscar, pero si no lo haces de forma estructurada, puedes caer en errores. Además, al día de hoy sabemos que hay algunos tipos de estudios que justo su sustento es la revisión sistemática, ¿no? Los metaanálisis y las revisiones sistemáticas utilizan metodologías muy concretas para buscar información y de hecho nos las tienen que describir en sus métodos para que nosotros podamos replicarlo en un momento dado, ¿no? Si un metaanálisis me dice que encontró X cantidad de artículos, pues yo debería de, usando su misma metodología de búsqueda, encontrar la misma cantidad de artículos en un momento determinado. Entonces vamos a empezar con esta parte. Saben, al día de hoy, más o menos se publican 1.800.000 artículos anuales. Y esto es repartido entre 20 a 30.000 revistas científicas, lo que hace que pues tengamos más de 5.000 artículos diarios por leer. Evidentemente, pues no todos son de medicina, son en ciencia en general, y evidentemente nadie es capaz de leer toda esta información. Esto es bajo el supuesto de que les sirva o no les sirva. Dado que el tiempo apremia, y ustedes y nosotros todos en general no tenemos pues, como todo el día para ponernos a estar leyendo, pues saber encontrar los artículos que nos van a ser de utilidad para tomar decisiones o para lo que estemos buscando, pues es algo relevante. Y ahí es donde viene esta parte de saber buscar. Hay otro tipo de literaturas que luego desgraciadamente uno termina cayendo en ellas, ¿no? El famoso googlear síntomas o googlear tratamientos o ver wikis o así, donde pues esta literatura pirata tal vez no sea la más óptima y hay zonas donde hay oro puro, pero no saben que existe, que es la literatura gris. Y ah, pregunto, ¿alguien sabe de qué va esto de la literatura gris? ¿Alguien que abra el micrófono y diga, la literatura gris es esto? O yo entiendo por literatura gris tal. ¿Alguien se anima o menciona una víctima? Pues yo entiendo por literatura gris como aquella que no contiene información realmente importante Eso. o, o no sé, como, o hasta cosas falsas, no sé. Ok. ¿Alguien entiende alguna otra cosa por literatura gris? Son publicaciones que no tienen tanto impacto por las revistas donde se publican, ¿no? Eso es justo. Tiene que ver no tanto con la veracidad de la información, sino con la posibilidad de que esa información haya sido publicada. Por ejemplo, todas las tesis que no se publican, que terminan almacenadas en alguna base de datos por ahí de tesis, por ejemplo, yo, o sea, en la UNAM, si uno se mete a la biblioteca, pues hay miles de tesis que se han publicado, que se han subido ahí, pero pues no las puedes encontrar en New England Journal, ni en The Lancet, ni en Nature, ni en ninguna revista de estas, ¿no? Están ahí. Entonces, esta es literatura que a lo mejor tiene información valiosa que te puede servir, pero nunca vamos a buscar esas fuentes. Y lo mismo pasa, imagínense que el día de hoy yo encontrara que X medicamento que hemos utilizado para tratar la enfermedad que tú quieras, resulta ser que yo encuentro que no sirve o que yo encuentro que se asocia a lo mejor a altos costos y pues no, el análisis costo-efectividad no da. Es poco probable que alguien me lo quiera publicar si la revista no le interesa tener ese tipo de contenidos. No, al final, cuando tú eres una revista, pues publicas lo que te gusta, lo que es lo que te vende, ¿no? Si tu tema es algo así como controversial y así, pues claro que te van a publicar. Pero a lo mejor si es algo aburrido o algo que no va a generar, pues como mucho flujo, pues es probable que no termines siendo publicado. Y aquí es donde entran fuentes de bases de datos de literatura gris. La literatura gris es toda esta literatura que no se publicó. Este de OpenGray es una de es como, digamos, un PubMed de literatura gris, donde puedes buscar cosas que a lo mejor ya se han estudiado, nadie las publicó, pero ahí están. Y ahora, pues tenemos más acceso porque sobre todo en los ensayos clínicos,
podemos hacer preregistros que no dependen de si alguien te quiere publicar o no. Yo hago un preregistro en Clinical Trials o en XRIP, lo que sea, y yo ahí digo, voy a hacer este protocolo, estas son mis consideraciones, y pues ahí les aviso, ¿no? Cuando salgan resultados, y uno se puede meter, ver el protocolo. De hecho, ya es obligatorio que todos los ensayos clínicos se preregistren, precisamente para que no hagamos lo que en estadística se llama coloquialmente cucharear los datos. Es decir, yo hago un protocolo y resulta ser que yo estaba buscando que el tratamiento A fuera mejor al B, y resulta ser que no encuentro nada en relación al tratamiento, pero me doy cuenta que la variable X que metí se asocia a más mortalidad. Y entonces digo, no, yo siempre quise hacer un estudio sobre mortalidad y la variable X, cuando en realidad no es cierto. Fue un hallazgo fortuito, nunca diseñé el protocolo para eso. Entonces ahora todo se preregistra para que veas cuál era la verdadera intención de los autores a la hora de ejecutar el protocolo y no te quieran vender cosas que no. Bien, y vamos a ver, hablando de estas, ya más o menos tenemos una idea de dónde buscar, pero hay distintas fuentes de información. Esto es dónde puedo buscar o qué tipo de contenido voy a encontrar. ¿Alguien sabe la diferencia en fuentes de información primarias, secundarias y terciarias? ¿Alguien que se anime a decir qué piensa al respecto? Por ejemplo, Luis Fernando Sánchez. ¿Se te ocurre algo, Luis? Estás con el micro apagado. Ok, Javier ya te está ayudando en el chat y te dice, la primaria se obtenía directamente de la fuente. Correcto, ¿no? Entonces, la primaria, por lo general, una fuente primaria de información es directamente de la fuente. Y alguien en el chat, póngame un ejemplo de una fuente primaria. Es decir, ¿dónde hay contenido de primera mano? ¿Dónde se les ocurre que encontrarías una fuente primaria de información? New England, pero, o sea, esa es una revista. El punto es qué tipo de artículo sería, porque en el New England puedes encontrar un review, ¿no? Que no sería una fuente primaria de información. Tendría que ser un artículo original, ¿no? Por ejemplo, un ensayo clínico sería una fuente primaria de información porque ahí se está generando el contenido, el conocimiento. Otra fuente primaria de información es una charla, una conferencia, ¿no? Si tú vas a un simposio donde el investigador te dice, oye, pues te estoy presentando esto que estamos investigando y todavía no está publicado, pero ahí va, esa es una fuente primaria de investigación, de información. Una tesis, la tesis que tú vas a hacer es una fuente primaria de información, es algo que se está generando de nuevo, es contenido nuevo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la secundaria? La secundaria ya ocupó varias fuentes primarias de información y les hizo en un compendio. Por ejemplo, una revisión sistemática, por ejemplo, un metaanálisis, donde ya tengo varios artículos y yo pues los meto todos a una misma publicación y digo, pues mira, analicé lo que hicieron todos estos autores y la conclusión es X, Y o Z, ¿sale? Y una fuente terciaria de información es ya como más libro de texto donde uso fuentes primarias y secundarias para esta terciaria. Por ejemplo, en el caso de medicina interna, que es mi área, pues el Harrison, ¿no? O el Cecil, o estos Pocket Medicine del Mass Hospital, todos estos son fuentes terciarias de información, donde ya tienen una visión mucho más generalista, es como para empaparte del tema en general, pero no te dan datos específicos. En el Harrison no vas a encontrar justo la metodología de cómo se obtuvo el artículo donde se dijo que las estatinas mejoraban el riesgo cardiovascular. Si quieres leer eso, te tienes que ir a la fuente primaria, ¿sale? Entonces, aquí les pongo ejemplos, ¿no? Las fuentes primarias pueden ser ponencias, pueden ser preprints, que son estos preregistros que se hacen de ensayos clínicos, artículos originales, las tesis y algunas correspondencias, ¿no? Cuando les contestas a los autores de, oye, yo vi que esto está bien, está mal, o sea, las correspondencias también son fuentes primarias. Fuentes secundarias pueden ser las revisiones sistemáticas y metaanálisis,
Cochrane, evidentemente, que es el líder en metaanálisis, las guías de práctica clínica, ¿no? Son al final compendios de todo lo que ya se hizo, todo lo que ya se ha investigado y al final vamos a determinar qué sirve y qué no sirve, qué nivel de evidencia tiene. Y fuentes terciarias, pues desde los libros viejitos que usaste en pregrado hasta las herramientas ya más actuales tipo Access Medicine o estos libros de Oxford o del Mass Hospital, ¿no? Entonces, un poco para que entiendan de dónde salen las cosas, aquí les pongo la comparación, ¿no? De los tipos de literatura. La literatura blanca, por decirlo así, son las revistas oficiales, los libros, las conferencias de sociedades profesionales, ¿no? Es como la hamburguesa de McDonald's del póster, así toda chula, toda bonita, toda información vendible, ¿no? Y la literatura gris, pues es la que a lo mejor no está muy bien hecha, no está muy pulido el texto, pero pues es información que vale la pena, que pueden ser los preprints o algunas versiones digitales de artículos que no terminan por publicarse en la revista oficialmente, reportes técnicos, etcétera. Aquí les pongo todas estas fuentes, GrayNet, Gray Literature Report, todas son sitios donde uno puede buscar literatura gris. Y es muy interesante porque a veces, vuelvo a lo mismo, háganlo un día solo pues por morbo si quieren, busquen una pregunta en estas fuentes de literatura gris y se van a dar cuenta que a veces pues hay información contradictoria a lo que ves en la literatura blanca y pues nada, te queda la duda si es porque no se ha publicado, que seguimos haciendo lo mismo o si estaba mal hecho el estudio o qué está pasando, ¿no? Tenemos un problemón con el tema de la información, doctores. De hecho, hay artículos donde dicen que la mayoría de la información pues no sirve mucho de los artículos publicados, la mayoría está mal hecha por cuestiones estadísticas y demás, pero ya hablaremos de eso cuando hablemos de significancia estadística versus significancia clínica. Y bueno, todo esto de las fuentes de información y de las preguntas y demás nos lleva a cómo puedo hacer una estrategia de búsqueda, cómo puedo sistematizar lo que quiero buscar. Alguien... bueno, aquí el meme está chistoso, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce a este señor? ¿Alguien me dice o me escribe quién es este señor? Estoy dispuesto a poner, si es en los próximos 10 segundos, un 10 directo en participación. Tum, 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 tum. Es muy triste que no conozcan a este gran personaje, pero ahí les va. Este es un señor que se llama Alban Feinstein. Y Feinstein es el padre de la epidemiología clínica en la actualidad. Es interesante porque este tipo primero hizo matemáticas, era matemático, después le empezó a gustar la medicina, hizo medicina. Entonces tiene esta pues capacidad de ver la medicina desde una estructura mucho más matemática y entonces empieza a sustentar las bases de lo que es la epidemiología del día de hoy y básicamente todo lo que tiene que ver con metodología y mucho de lo que hacemos de estadística es gracias a los fundamentos de este señor. Pero una de las cosas que él describió y que nos ayuda mucho a entender cómo estructurar una pregunta y que eso ahorita no le ven sentido, pero saber estructurar la pregunta te resuelve qué título voy a usar en un protocolo, cuál es tu pregunta de investigación, cómo voy a contestar la hipótesis, qué objetivos voy a tener, y de ahí se desprende el material y métodos. Es bien sencillo, ¿no? Es como si tú no conoces el abecedario, pues no puedes terminar de escribir un párrafo. Entonces, estas son las letras, las vocales, ¿no? Esto se llama el modelo arquitectónico y el modelo arquitectónico se basa en entender que hay un estado basal, una maniobra y un desenlace. Y entonces se genera a partir de esto un acrónimo, que es el acrónimo PICO, donde P es la población, ¿no? A la que va dirigida mi pregunta, y es la intervención que estoy buscando, C es el comparador y O es el desenlace, el outcome. Entonces, tú siempre piensa en tu acrónimo PICO. Cuando quieres hacer una búsqueda, a ver, yo quiero buscar si en pacientes con VIH dar Biktarvy o dar a tripla les va mejor en la calidad ósea, ¿no? En el riesgo de osteoporosis. Ah, pues ya, ahí tengo la estructura. Pero también, si yo quiero usar esta misma acrónimo PICO para hacer un título, pues en el título tienen que contener estos atributos, ¿no? Cuando tú lees un título de un artículo, tienes que entender estos 4 elementos básicos para saber si te conviene leer eso, ¿no? Si tu artículo no te dice en qué población está o qué está midiendo o cuál es tu desenlace que buscas, pues no te sirve a lo mejor ese artículo. Entonces,
Piénsenlo tanto para hacer una búsqueda como para formular la pregunta, tu pregunta de investigación y de ahí tu título, tu protocolo, como para ver si te sirve leer lo que estás descargando de información, ¿sale? Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Aquí, pues nada, el COVID sigue de moda, así que vamos a pensar que no supiéramos qué pasa con esto de la dexametasona. La pregunta de investigación podría ser si el uso de dexametasona en pacientes con COVID-19 disminuye la mortalidad. En este caso, pues dexametasona sería la intervención que yo estoy buscando. Pacientes con COVID-19 sería la población a la que estoy buscando y el desenlace, bueno, perdón, era COVID grave y el desenlace que es mortalidad, pues sería el objetivo que yo estoy persiguiendo. Entonces yo esto lo puedo poner en un buscador, ¿no? Pongo, oye, pacientes con COVID más dexametasona más mortalidad, ¿qué pasa? ¿No? Hay algo que se llaman operadores booleanos, ahorita vamos a hablar de ellos y que nos ayudan a saber cómo obtener resultados. Algunos conceptos especiales. ¿Alguien sabe qué es esto de los mesh, de los términos mesh? ¿Alguien ha oído hablar de ello? ¿Alguien que se anime a decirnos qué es un término mesh? ¿O nadie tiene idea? No sean tímidos, por favor. Digo, a mí no me para el pico, pero la idea es que no se aburran tanto. ¿Nada? Mm, Según yo eran como términos que se podían usar como para hacer más simple la búsqueda, ¿no? O sea, como palabras clave. Eso es, Ana. Entonces, son conceptos que agrupan ya ideas contenidas, ¿no? Entonces, fíjate que es una flojera esto de los términos mesh, porque, o sea, está padrísimo, pero es una flojera hacerlos, porque, checa, lo que hacen es, cada vez que subes un artículo, cada vez que se publica un artículo y se sube una base de datos, por ejemplo, la librería de Estados Unidos, PubMed, lo que sea, alguien lo lee y entonces dice, mira, este artículo habla de COVID, uso de esteroides, de mortalidad, y entonces como que le va colocando etiquetas, es como si etiquetaras, para que la siguiente vez que buscas te salga ese resultado. Entonces los términos mesh es algo que usamos actualmente y es algo muy útil. Ahorita hacemos el ejercicio y si no sabes usarlos, te recomiendo que practiques esto porque es una habilidad totalmente como leer un electro o usar un estetoscopio o un tococardiógrafo. O sea, lo tienes que hacer varias veces para ir encontrando. De hecho, ahorita te voy a contar una historia real del año pasado. Algo que también usamos, aparte de los términos mesh, son estos términos que son los operadores booleanos, que dices, no manches, loco, o sea, eso lo vi en la prepa, ¿qué tiene que ver aquí? Pues tiene que ver en búsquedas, porque dependiendo si pones los términos de y o negación, pues es lo que vas a encontrar, ¿no? Evidentemente, cuando usas el término and, es la conjunción de dos ideas. Si yo pongo mortalidad y esteroides, solo los artículos que tengan esos dos elementos me van a aparecer. Si yo pongo mortalidad y esteroides, me va a aparecer todo lo de mortalidad, todo lo de esteroides y todo lo que esté en medio. Y si pongo mortalidad sin esteroides, pues me va a aparecer todo lo que tenga que ver con mortalidad sin el uso de esteroides, ¿no? Entonces, esto creo que es bastante intuitivo y por lo general ya no los escribimos, los escribe solita la plataforma, pero pues nada, es importante reconocerlos para no marearnos, porque cuando buscamos, por ejemplo, en Google, podemos usar operadores booleanos. Se vale usarlos ahí y a lo mejor no sabes que los puedes usar y podrías hacer una búsqueda en Google perfectamente válida, pero usando tus operadores booleanos para refinar más tu búsqueda. Y otros son los truncamientos, que estos son como la cadencia que tienen las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo de hipertensión, hipertensivo, hipertenso. Entonces, también se puede usar en los buscadores, pues poner como la raíz de la palabra y que hay un truncamiento, es decir, que todos los truncamientos de esa raíz, pues los busque, ¿no? A lo mejor me estoy yendo por las ramas, pero pues nada, ya después vuelven a ver la grabación y se acuerdan de estas cosas. Son algunos conceptos. Y ahora, fíjense, esto fue lo que pasó la vez pasada, justo con uno de sus compañeros, una de sus compañeras que está en terapia intensiva y estaba haciendo un estudio sobre carbapenémicos en pacientes con Acinetobacter baumannii, ¿no? Entonces, un día ella estaba así por la vida en el hospital, dice, oye, pues le irá mejor a los pacientes con A. baumannii si les doy la colistina sola o si combino colistina con carbapenémico. Entonces, yo les había dejado que hicieran su redacción de pregunta de investigación y hicieron una búsqueda para ver qué encontraban, ¿no? Entonces dice, perfecto, pues población,
pacientes infectados por Ava humani, perfecto. Intervención, pues dar colistina. El comparador, pues colistina con carbapenémico. Y la sobrevida es el desenlace. Muy bien, hasta ahí tu acrónimo PICO ya está bien hecho. Como dijo el doctor Alberti, muy bien. Se va a su cajita. Esto que están viendo es la página de la Biblioteca Internacional. Desde PubMed pueden entrar y aquí le puedes dar en la pestañita ver términos MESH. De hecho, si notan, del lado derecho ya aparece el término Acinetobacter baumannii como término MESH y colistina como término MESH y carbapenémicos y sobrevida, que justo le está poniendo aquí el clic de sobrevida. Y entonces, pues le damos clic y me dice, ¿sabes qué? Pues no hay ningún resultado, ¿no? Hice la búsqueda según el acrónimo PICO y los resultados son 0. No hay nada. Nos dice, oye, pues ¿qué? ¿No existe ningún artículo? No, espérate, o sea, vamos a buscar, vamos a usar otra estrategia. Entonces, va, segundo round. Volvemos a usar Acinetobacter, le ponemos nada más colistina y carbapenémicos. Digo, ¿sabes qué? Vamos a quitarle el término mortalidad, porque a lo mejor han analizado más cosas que la mortalidad. Vamos a abrirlo un poco más y entonces le damos clic y madres, nos salen 190 resultados, ¿no? Entonces, si ven los títulos, en ninguno de ellos nos habla sobre si hubo mejor o mayor mortalidad. Habla de heteroresistencias, de la nefrotoxicidad, habla de 1000 cosas, pero no encontramos artículos de mortalidad. Entonces fue como, chin, pues sí me dio muchos resultados, pero no encontré nada. Entonces ya al borde del colapso, esta niña y yo también, decidimos hacer la última, no es cierto, creo que es la penúltima búsqueda, hacemos Acinetobacter, colistina, carbapenémicos, ponemos mortalidad y encontramos únicamente 3 resultados. En vez de sobrevida, pusimos mortalidad y hay 3 resultados y no nos servían. Y ¿sabes qué? Vamos a cruzar, vamos a poner sobrevida y mortalidad a ver qué aparece. Entonces, Acinetobacter, colistina, carbapenémicos, sobrevida, mortalidad, ya toda la carne al asador. Vamos a ver qué resultados nos arroja y por fin encontramos 30 resultados y una buena búsqueda, esto es consejo para la vida, una buena búsqueda por lo general en los primeros 5 artículos tienes que encontrar la respuesta que estás buscando y por lo general más de 40, algo que te arroja más de 40 resultados, poco probable que sea muy específico, seguramente va a haber mucha paja que no te sirve. En este caso, después de 4 intentos de búsqueda, encontramos este artículo sobre justo lo que ella quería, ¿no? El monoterapia de colistina versus colistina con carbapenémico en pacientes con Acinetobacter baumannii. Nos costó un rato hacer esta pregunta tan sencilla, pero al final valió la pena. De hecho, fue parte de... Ella hizo un protocolo en relación a resistencias antimicrobianas, entonces pues al final le sirvió para esto, ¿sale? Entonces, ¿por qué no es fácil en ocasiones encontrar lo que queremos? Pues una, porque puede haber sinónimos, ¿no? Dos, porque puede haber variaciones dentro de las palabras y tres, hay varias limitantes. Les explico. Por ejemplo, en sinónimos. Imagínense que yo estuviera interesado, hay estudios que dicen que las aplicaciones, las apps del celular, pueden ayudar a sujetos que tienen presión arterial, hipertensión, a consumir mejores dietas, bajas en sodio para controlar su presión arterial. Entonces, básicamente tú le dices a la app, oye, me voy a comer una hamburguesa de Carl's Jr. y te dice, oye, no inventes, o sea, la cantidad de sodio que tienes es brutal, te vas a morir de hipertensión, mejor opta por esto, aquello, ¿no? Entonces yo buscaría así, pues a lo mejor tengo una cierta gama de resultados. Pero ¿qué pasa si yo digo, en vez de aplicaciones móviles, pongo tecnologías móviles? Sigue aplicando, pero pues ya no es la misma palabra. Y en vez de dietas bajas en sodio, uso el término hiposódica, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo en vez de tecnologías o aplicaciones digo aplicaciones tecnológicas y en vez de sujetos con presión alta uso hipertensos? ¿O qué pasa si en vez de una dieta hiposódica digo dieta saludable? Es decir, tengo una serie de sinónimos alrededor que pueden hacer que mi búsqueda no me salga. Y tengo que, ni modo, estar tratando de buscar una y otra vez. Cuando ustedes lean una revisión sistemática o un metaanálisis, se van a dar cuenta de que cuando les ponen la metodología de cómo hicieron las búsquedas, buscan un buen de conceptos relacionados justo para cachar las sinonimias. Otros son las variaciones. Imagínense que quieren ver un estudio de lavado de manos. Podrías encontrar algunos artículos donde hablen de lavado de manos y que así lo expresen, pero otros lo podrían expresar como higiene de manos, refiriéndose a lo mismo. Otros lo podrían expresar como desinfección de manos y hablarían de lo mismo. Y otros como sanitización de manos y hablarían de lo mismo. Entonces tienes que tomar en cuenta estas variaciones que existen en los términos también para hacer una búsqueda.
Entonces, como que ya no salió tan fácil, ¿no? Como que Google parece que nos arregla mucho la vida, pero no siempre vamos a obtener lo que queremos. Y esto lo tenemos que tener en consideración, sobre todo cuando no encuentres resultados. O sea, cuando no encuentres resultados, duda de que tu técnica de búsqueda es la adecuada. Cuando me dicen, es que no encontré nada, uy, seguro ya hay 20 chinos que lo publicaron. O sea, en buena onda vamos a buscarle con calmita, porque seguro ya hay cosas publicadas. Y no es despectivo. Lo que pasa es que China publica como si no hubiera un mañana. Es el país que el día de hoy publica más seguido de Estados Unidos y la India, ¿no? De ese 1.800.000 de artículos, creo que China se lleva cerca del millón solita. O sea, es brutal lo que hacen los chinos, es impresionante. Bien, otras limitantes que tenemos son enfermedades raras, ¿no? En el año de la pandemia, pues buscar COVID o sea, buscar el término mesh COVID, pues no aplicaba, porque eran tan nuevos los artículos que todavía nadie había nadie había ingresado este término mesh. Apenas se están incorporando, o si buscas enfermedad, a lo mejor si quieres hacer una revisión sobre un subtipo de amiloidosis muy rara o un tipo de sarcoidosis, no sé, enfermedades raras o de nueva aparición, pues seguro no los vas a encontrar porque apenas se estarán indizando, se estarán elaborando estos términos mesh. Entonces, si no lo ves en los términos mesh, pues ni modo, significa que es algo muy nuevo y a lo mejor todavía no lo puedes aplicar y principalmente son las limitantes, ¿no? Tiene que pasar, por lo general, de que subes una publicación a que ya se ponen sus índices de términos mesh, pasa 1 a 2 meses, no es algo tan prolongado, pero si es algo muy contemporáneo, pues probablemente no encuentres gran cantidad de información y tengas que usar otras estrategias. Ahora, siempre buscamos, o al menos en lo personal, siempre estoy sesgado a buscar en PubMed, pero existen otras fuentes de información. Aquí te pongo varias de ellas. Seguramente por parte de la facultad tienes algunas de estas y otras que son totalmente, bueno, todas son gratuitas para búsqueda, ¿no? Lo que no es gratuito ya después es la descarga de artículos. Dependiendo de la universidad y los convenios que tenga, es si puedes o no descargar un artículo. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, dudas, algo? ¿Vamos bien? Todo bien. Sale. Entonces, si todo bien, pues vamos a darle. Esta actividad se las voy a subir a la página de Edmodo. La idea es que ustedes, a través de la plataforma, pues hagan justo una pregunta a investigar. Puede ser a lo mejor una duda que tengas de un paciente. Oye, ¿será que vale la pena dejarle profilaxis antibiótica a una cirugía ortopédica cefalosporina? A ver, pues vamos a hacer la pregunta. No, la idea es que estructures la pregunta según el formato pico y después busques en PubMed y me mandes la captura de pantalla, ¿no? De cómo salió. Insisto, esto se lo pongo con ejemplos y detalles en la aula de Edmodo, pero para que lo tengan en cuenta. El segundo tema que quiero ver hoy, porque no quiero, la verdad, perder como mucho tiempo en esta parte, creo que es algo que te puedes llevar a repasar a casa y leerlo con calma, es sobre niveles de evidencia científica. Y entonces, vamos a ver. Ni modo, víctima directa. René Javier de León. Abre tu micrófono. Vamos a escuchar tu voz. René, cuéntame cuál es el mejor tipo de estudio que conoces. Es decir, en calidad de evidencia, así, ¿cuál es la madre de los estudios? El non plus ultra. Los aleatorizados doble ciego. Ok, los ensayos clínicos. Bien, muchas gracias, René. ¿Alguien está en desacuerdo con René? Alguien dice, no, los ensayos clínicos no son la panacea. Bueno, los metaanálisis. Ok, Daniel, ¿verdad? Perfecto. Los metaanálisis. Fíjate, alguien, muy bien. Algunos dicen que los metaanálisis pueden ser mejor. Y déjame ver el chat. Tengo que ver todo, Javier, en el chat, todos acá. Hecho. Entonces, vamos a ver, esto de la calidad y los niveles de evidencia es algo muy discutible, ¿vale? Entonces, te estoy poniendo lo que dicen los libros. ¿Qué dicen los libros? Dicen los metaanálisis, como bien nos comentó. Ay, perdón, se me olvidó tu nombre. Recuérdame tu nombre. ¿Quién dijo? Es que fuimos dos los que contestamos. Ah, Daniel. No, sí, pero fuiste tú, Daniel. Es que no te encontraba en la listita. Bien, entonces, los metaanálisis se consideran uno de los de mayor calidad científica, pero aquí hay un problema. El problema es que los metaanálisis están hechos
de estudios como los ensayos clínicos que mencionó René. Pero ¿qué pasa si mi ensayo clínico es una, perdón por la expresión, pero es una porquería? Si lo hice con las patas así, horrible. Y ese ensayo clínico lo voy a usar para un metaanálisis. O sea, si yo junto 10 ensayos clínicos mal hechos, ¿ya es un buen trabajo? Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso es difícil hacer metaanálisis, porque tienes que juzgar artículo por artículo para ver que no tengan sesgos metodológicos y demás. Entonces, al día de hoy, pues estrictamente un metaanálisis bien hecho, pues debería ser la mejor evidencia que existe, aunque pues tengo mis bemoles. Porque si dices que están hechos de ensayos clínicos, mi pregunta sería, ¿y buscaste en la literatura gris para todos los ensayos clínicos que no se publicaron? ¿O solo buscaste en tu New England, y en tu Lancet y en tus periódicos fifis? Ah, ya suena así como de gobierno. Entonces, la idea aquí es aguas con esta piramidita, porque si bien es lo que te dicen los libros, y está bien si te preguntan, oye, ¿cuál es el de mayor calidad? Tú di metaanálisis y ya. Pero vamos a reflexionar si verdaderamente es el de mejor calidad. Lo que le sigue abajo es la revisión sistemática, que es muy parecido a un metaanálisis. Es básicamente encontrar todo lo reportado en la literatura sobre un tema en específico, pero no ejecuta algunas pruebas estadísticas muy específicas del metaanálisis, ¿no? El famoso rombito que te dice si se apoya o no una decisión, que es lo que hace al metaanálisis. El metaanálisis, ese no se realiza en la revisión sistemática, ya hablaremos de esto en su momento. Y abajo vienen los ensayos clínicos, que son los experimentos, y abajo vienen los observacionales, como los estudios de corte, los casos y controles, las series de casos, reportes de caso, y ya está abajo las opiniones de experto, ¿no? Ahí lo que dice un maestro por ahí. Pero la realidad es que, a ver, necesitaremos hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, donde agarremos 100 pacientes con neumonía y a 50 les demos antibiótico y a 50 les demos placebo para saber si el antibiótico es mejor que el placebo. Pues no, ¿verdad? Sería poco menos que un delito. Entonces, no todas las preguntas se contestan con un ensayo clínico. No todas las preguntas se contestan con un metaanálisis. A veces un estudio observacional, como un estudio de corte o incluso un transversal, puede ayudarte a resolver el problema. Entonces, si bien existe esta pirámide de los niveles de evidencia, pues más bien son herramientas que tienen que entender que existen. ¿Y dónde salió esto de los niveles de evidencia? Otra vez, ¿alguien conoce a este brother? No es el de Monster Inc. Diego como que se quería animar a decir algo, abrió su micrófono. Bien, tiene el mismo apellido que un gran literato que hace teatro, que es Sackett. Samuel Sackett es el que hace teatro, bueno, el que escribía teatro. Él es David Sackett. Y David Sackett es un canadiense, o era un canadiense, y él en la Universidad de McMaster es el que da el sustento de lo que ahora conocemos como medicina basada en la evidencia. A este señor le debemos lo que es la medicina basada en la evidencia. Y una vez que Sackett se puso a hablar sobre medicina basada en la evidencia, estableció dos conceptos importantes. Uno es, vamos a pesar qué tan bien está hecho un estudio, y eso es el nivel de evidencia. Eso tiene que ver con si es un ensayo clínico, si es un caso y controles, si es una corte, y de qué tamaño era tu ensayo clínico, qué sesgos tenía, qué confusores no tomaste en cuenta. Es decir, vamos a analizar la parte metodológica y demás de tu ensayo clínico. Y con todo eso alrededor, juntando varios ensayos clínicos o casos y controles o cortes o toda la información, vamos a emitir un grado de recomendación. Este grado de recomendación tiene que ver con qué calidad tenían los estudios, pero también con la sociedad a la que le estás aplicando, ¿no? Si a lo mejor resulta ser que en un metaanálisis lo mejor que puedes hacer con una persona con una trisomía no viable es abortar, pero resulta ser que abortar es ilegal, pues no puedes poner una recomendación de sí que aborten si es ilegal, ¿no? Porque te estás metiendo con algo moral del código de ese país. Entonces tienes que siempre adaptar la evidencia que existe a lo que estás aplicando en esa población, ¿sale? Obviamente también, si ves un estudio, oye, lo mejor para diagnosticar diabetes sería hacer una biopsia pancreática, pues no jodas, no le vamos a hacer biopsia pancreática a todos, ¿no? O sea, sí, a lo mejor es lo mejor, pero pues no, les vamos a medir glucosilada en sangre y ya, ¿no? Que es menos cruel. Entonces,
esto de niveles de evidencia y grados de recomendación es importante porque cuando ustedes ven las guías de práctica clínica les dicen niveles de evidencia y el grado de recomendación. Nunca lo pelan y ahorita se los voy a demostrar, pero ahí está. Una vez que el señor Sackett empezó con esto de la medicina basada en la evidencia, pues todos se subieron al tren, ¿no? Típico, trending topic se volvió. Los primeros que agarraron la idea de Sackett, pues fue su propio gobierno. Entonces, las guías canadienses dijeron, pues vamos a sacar nuestras guías de medicina basada en la evidencia. Porque las de Sackett, las que él hizo inicialmente, eran bien complejas. Después, los gringos dijeron, pues como Canadá va a ser la única, ¿no? Pues los gringos somos más chidos para esto. Entonces, sacaron las suyas. Después la Universidad de McMaster dijo, oigan, pues yo tengo al maestro, ¿no? David Sackett trabaja para mí, yo voy a sacar mis propias guías. Y después en Inglaterra, del otro lado del mundo, la gente de Oxford sacó sus propias guías, porque pues, obviamente son ñoños y tienen que ser sus guías. Y después dijeron, no, todos somos cuates, todos somos amigos, vamos a sacar las guías Great, que las guías Great ya son de muchos países, ya todos somos buena onda, ¿no? Más hippies. Y después vienen las guías formales de... ¿cómo se llama? De Inglaterra, perdón, las guías NICE y las guías escocesas, que son las guías SIGN. Y al día de hoy todas estas guías existen, todas son válidas. Más o menos la cronología va así, evidentemente, digo, está por demás decir que obviamente estas cosas no se preguntan en un examen, ¿no? No tienen que saber cuándo se fundó una, o sea, nada más es como para contexto histórico. A mí me parece divertidísima la historia de cómo se fueron subiendo al tren todos estos chamacos. Vean cómo en los 70 Sackett es cuando empieza con estas primeras guías de canadienses y pues 5 años después los gringos y luego 5 años después McMaster y después 6 años después llegan los de Oxford. Ahí les pongo en gris 4GR y 5NE, significa 4 grados de recomendación, 5 niveles de evidencia. Cada uno las graduó de una u otra forma. Cada guía tiene sus peculiaridades y su complejidad, pero seguramente en las guías de práctica clínica que ustedes y yo utilizamos al día, van a ver que hay grados de recomendación y te ponen al lado de dónde las sacaron, si son de las NICE, de las SIGN, de las GRADE, porque estas son las metodologías que se usan para definir los grados de recomendación y niveles de evidencia de la literatura. Cuando tu R más mamalón te dice, ¿y qué nivel de evidencia tienes? 1A, es 2B, es 3A, tú le contestas igual de mamalón, ¿a qué te refieres? ¿A qué guía? ¿A las SIGN, a las GRADE, a las NICE, a las de Sackett, a las de Oxford? Porque no entiendo, ¿no? Entonces, así de complejo puede ser. Fíjate, lo que estás viendo aquí, esta tablita, son todas las clasificaciones que existen. Las de la ADA, las de la AJA también son niveles de recomendación, pero esas son exclusivamente terapéuticas. ¿En qué difiero? Porque tenemos tantas guías, porque están diseñadas para cosas distintas. Las canadienses eran totalmente preventivas, para medicina preventiva. Sackett era, la clasificación de Sackett era complejísima, pero porque el tipo podía usar su misma guía para evaluar artículos terapéuticos, preventivos, etiológicos, de daño, de pronóstico, de diagnóstico, etcétera. Entonces solo hablan de las complejidades. En rojito te puse las que usamos más frecuentemente, que son las GRADE y las NICE, y de hecho te voy a dar un ejemplo de estas. Cuando hablamos de las guías GRADE para que un grupo de expertos analicen la literatura, lo que hacen es primero ven de qué artículo se trata, ¿no? Oye, ¿es un ensayo clínico? ¿Está aleatorizado? ¿O es un estudio observacional? Pues ya, le dan un nivel de confianza. Después lo analizan metodológicamente. Oye, ¿tiene muchos sesgos? ¿Es consistente? ¿Es inconsistente? ¿Su validez interna, externa, cómo está? ¿Tiene un sesgo de publicación? A lo mejor es literatura gris, etcétera. Y entonces le reasignan un nivel. Y entonces las guías GRADE te dan 4 niveles, ¿no? Un nivel como de confianza o de evidencia alto, moderado, bajo o muy bajo. Y después todos estos ensayos clínicos cortos o lo que hayan seleccionado que ya los tienen con niveles de evidencia, los vuelven un grado de recomendación basado en lo que les decía, riesgos, beneficios, costumbres del lugar donde se van a aplicar. Esto es en las guías de práctica clínica. Y entonces ya los expertos dicen, pues sí recomendamos o no recomendamos. No es una recomendación fuerte, una recomendación débil. Dar no sé, IECAS o ARAS como primera elección en hipertensión en pacientes con diabetes, ¿no? Entonces ya, ese se vuelve, todo este rollo, toda esta investigación, se volvió un sí, dale en al april, ya, ¿no? Pero todo eso tiene que pasar para que hagamos medicina teóricamente lo menos chamanesca posible. Y estos son los niveles de evidencia, otra vez, no es algo que tengas que saber de memoria, solo pues en las guías NICE es un poquito más complejo, ¿no? Uno más es un metaanálisis, una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados.
o ensayos clínicos controlados con muy poco riesgo de sesgo, ¿no? Uno más es un metaanálisis o revisión sistemática de ensayos clínicos con baja probabilidad de sesgo. Uno menos igual, pero con alto riesgo de sesgo. Y así nos vamos yendo, ¿no? Donde el uno más es la evidencia más nice y el 4 pues es la opinión de alguien, ¿no? Es así, pues yo soy experto y como solo hay 20 casos de esta enfermedad en el mundo, pues yo puedo decir que esto es lo que creo y tal, ¿no? Irónicamente, mucho de lo que hacemos al día se basa en opiniones de experto, pero ya se darán cuenta ustedes. Y igual, se emiten grados de recomendación, entonces el grado de recomendación es A, es, güey, aplícalo, por favor hazlo, y el D es, por favor, no lo vayas a hacer, ¿no? O sea, no es aplicable. Entonces, ¿dónde vemos esto en la vida cotidiana? Fíjense, esta es una guía de práctica clínica, ¿no? Sobre trastorno de ansiedad generalizada en los adultos mayores. Y entonces, la primera parte la escogí porque es de las más actualizadas, tiene apenas 3 años que la actualizaron, y le das la vuelta a la primera hoja y sale esto, evidencias y recomendaciones. Tu cara es la de este personaje y dices, güey, qué flojera, ¿por qué voy a detenerme a leer esa página? ¿No? Pero deberías detenerte, porque en esta página es donde te dicen qué guías usaron. Te dicen, oye, usamos las guías NICE y vamos a hacer este tipo de logotipos y los significados para que veas qué grado de recomendación es y cómo se interpreta. Obviamente tú nunca vas ahí, vas directamente a los resultados. Yo quiero ver qué le doy a este paciente, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia no farmacológica es mejor para bajar la ansiedad? Y aquí te pone los niveles de evidencia de las distintas recomendaciones. Y te dice, este es un NICE 4, un 1 más, un 2 más, y el grado de recomendación es un NICE A. ¿Cómo se debería de leer esto? ¿Cómo deberías de interpretarlo? Pues esta primera evidencia es una opinión de experto, esta segunda evidencia es una opinión de experto, esto es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, con poco riesgo de sesgos, esto ya debe de ser un casos y controles o una revisión sistemática de alta calidad y la idea es que todas estas 4 evidencias juntas dan un nivel de recomendación A, que es muy recomendable. El usar psicoterapia en trastorno de ansiedad generalizado es lo primero que tendríamos que estar haciendo en estos pacientes, ¿no? Esto es solo un ejemplo de cómo te lo podrías encontrar en la vida real y cómo tendrías que interpretar las páginas de una guía de práctica clínica. Consejo para la vida, ponle atención a tus días de práctica clínica porque eso es lo que te regulan legalmente en tu praxis médica. ¿Preguntas? Hasta ahorita, ¿todo bien? ¿Ya se marearon? ¿Ya se confundieron? ¿Ya están hartos, cansados? ¿Nada? Doc, yo tengo una duda. Adelante. ¿La literatura gris también se clasifica con estos grados de evidencia y recomendaciones? Lo puedes hacer, el problema es que si se concretó el protocolo, ¿no? O sea, al final en la literatura gris, si tú te encuentras una corte y tienes todos los elementos para decir que tiene bajo sesgo y demás, claro que sí, puedes usar cualquiera de estas escalas. La realidad es que no lo hacemos por lo general. Es raro que algo de literatura gris se use para hacer guías de práctica clínica, porque de verdad no se busca. Porque, o sea, honestamente, les diría, alce la mano o ponga su flechita, su palomita. ¿Quién ha buscado en las bases de datos de las tesis una pregunta para ver si le das un tratamiento a un paciente? La verdad es que nadie. O sea, quien me diga yo, híjole, atipiquísimo, ¿no? Vamos a hacerle una rezo, porque yo creo que hay algo raro ahí en el lóbulo temporal. O sea, no es lo habitual, pero sí, estrictamente toda la evidencia, desde un libro de cocina hasta el último artículo que publique Lancet, podrías evaluarlo con niveles de evidencia con grade, sign, etcétera, siempre y cuando aplique, ¿no? Lo que les decía. Hay algunas que se enfocan más en tratamientos, en pronóstico, en etiología, etcétera. Pero sí, toda la evidencia se puede graduar de la misma forma. Justo es la idea, ¿no? Que tengamos la misma regla para medir a todos los artículos. De eso se trata los niveles de evidencia. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Nada? Bien. Entonces, el segundo ejercicio que vas a tener, obviamente para estos ejercicios vas a tener de aquí a la próxima semana, tranquilo, tranquila, te van a tomar unos minutos, así como en el ejemplo que les puse la guía de práctica clínica, la idea es que una de las enfermedades que tú veas más frecuentemente según tu especialidad o una guía de práctica clínica que te parezca interesante, te guste lo que sea, busques, ¿no? El nivel de evidencia de alguna recomendación terapéutica, ¿no? Yo usé la única que no puedes usar es la ansiedad que ya usé yo. Todas las demás, ay, doctor, a mí me encantaba el trastorno de ansiedad generalizada, ni modo, ya te la quemé. Esa no se vale. O sea, agarra la que quieras
y vas a buscar nada más una evidencia. A ver, esta recomendación surge de estas cuatro evidencias y dice que es un NICE tal, o un SIGN tal, o un Oxford tal, o lo que sea. ¿Qué significa? Así como yo te puse aquí atrás los globitos, ¿no? Eso es una opinión de experto, esa es la máxima evidencia porque es un ensayo clínico aleatorizado, bla, bla, bla. Eso es lo que me vas a poner, un screenshot de esto, ¿sale? Obviamente yo aquí lo puse así como muy sintetizado, tú lo puedes poner en extenso, ¿no? ¿Qué significa cada uno? Y ya, esa es tu tarea de niveles de evidencia científica, ¿sale? Ah, bueno, ahí lo había puesto otra vez porque soy intenso. Y tan. Dudas, preguntas, ¿se entienden los ejercicios? Uno es la pregunta, ¿no? Vamos a hacer la pregunta, la vamos a poner según el acrónimo PICO y vas a tomar captura de pantalla de lo que te salga en el resultado. Te tiene que dar una respuesta que te sirva. Y la dos es, vamos a agarrar una guía de práctica clínica, vamos a escoger una recomendación terapéutica y vamos a ver los niveles de evidencia de donde surge ello. ¿Vale? No me importa si es un nivel de recomendación A o es un B o un C, el que tú quieras, me da lo mismo. La idea es que hagas el ejercicio nada más. ¿Sale? Voy a ver el chat porque veo que aquí no hay nada. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, Ana. La pregunta Pico quiere que la busquemos en donde usted la buscó o en alguna otra. Yo recomendé, de hecho creo que es una buena observación. Me gustaría, por si no están familiarizados, vamos a hacer una en PubMed, porque creo que sí me gustaría que fuera en PubMed para que vean cómo se busca. Y denme un segundo, les voy a compartir entonces mi pantalla. Bueno, el Chrome. Y entonces vamos a ponerle aquí PubMed. Entonces, cuando tú te metes a PubMed, aquí está la Librería Nacional de Medicina. Y aquí te dice qué fuente de datos quieres y le vas a dar términos mesh, ¿no? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, a tuberculosis, que traigo con la infectoide, ¿no? Vamos a ver. Tuberculosis y vamos a ver, tuberculosis en sistema nervioso central. Entonces yo selecciono en la casilla lo que me interesa y le digo agrégalo al buscador. Y después busco el siguiente concepto. El siguiente concepto es dexametasona. Y le pongo dexametasona y agregar al buscador. Y a lo mejor yo quiero ver, no sé si me va a aparecer prognosis. Sí, mira, me parece pronóstico. ¿No? Y entonces le voy a poner aquí, si te sale aquí, ¿qué quieres? Pues major topic, ¿no? Quiero todo lo que involucre pronóstico. A ver si sale, ¿eh? No sé qué va a pasar. Entonces le doy buscar y no salió. No pasa nada. La idea es que vuelvo a hacer la estrategia de búsqueda. Vamos a borrar. Algo que está terrible de esto es, ¿ya se dieron cuenta? Que ya me borró todo aquí al lado. Entonces todo lo que habías hecho ya valió. Vamos a dejarlo con tuberculosis y voy a poner vamos a ponerle como corticosteroides. No, esto no me gusta. Sí voy a usar dexametasona. Esperar a que cargue la cajita. Vamos a buscar a ver si sale algo. Mira, pues aquí sí salió, ¿no? Eficacia de dexametasona en el tratamiento de pacientes con tuberculosis meningia, un metaanálisis. Uy, pues ya encontré la primera, lo que quería buscar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo lo hice. Aquí la idea es ir refinando la búsqueda hasta que obtengas lo que tú quieras, ¿no? Pero esta es la forma en la que trabaja PubMed. Creo que es bastante amigable. Solo es no busques aquí directamente, vete al NIH y de ahí le pones términos mesh y de ahí buscas con términos mesh. Hagan el ejercicio con este para que se vayan familiarizando. Es la base de datos más grande que existe en el mundo. Entonces creo que vale la pena saber, conocer cómo funciona esta. Si además quieres intentarlo en Ovid o en alguna otra, adelante, no tengo problema, pero sí me gustaría que traten de practicar con esta por ser la más robusta que existe.